Propulsion Insights. Una mirada al futuro de la tecnología pensando en colores. ¿Qué tal? Bienvenidos a este sexto episodio ya de nuestros podcasts, de esta serie del Propulsion Insights. Y el de hoy tengo que confesar que me produce cierta inquietud y me voy a explicar. A ver, hoy queremos hablar de inteligencia artificial, queremos que nuestros invitados nos cuenten hacia dónde creen que va, cuál creen que va a ser su impacto en el futuro de la humanidad o los problemas a los que se enfrenta. Pero es que, claro, hay tanto y tanto de qué hablar y es tan diverso este tema, pues que yo estoy un poco dispersa. Entonces, con sus conocimientos y su experiencia, estoy segura de que ellos me van a ayudar a centrar las ideas y que después de esta media horita, entre todos, sacaremos conclusiones interesantes. Así que vamos con las presentaciones y vamos a empezar por una persona que conoce como pocas el sector del transporte marítimo, porque lleva más de 25 años trabajando en él, primero en la Autoridad Portuaria de Valencia y ahora como jefe de tecnología en TIVA, un operador logístico líder en España. Y estoy hablando de José García de la Guía. ¿Cómo estás? Bienvenido, José. Pues muy bien, la verdad que muy contento de poder venir a un debate de estos para aprender, que es a lo que vengo yo a estas cosas. Bueno, pues muchísimas gracias por hacernos este huequecito hoy para filosofar y para hablar sobre este tema que, bueno, me ha dicho un pajarito, tú también lo has dicho, pero que es uno de tus favoritos. Así Sí, que vamos a ver. Sin duda, sin duda. Bueno, nuestro segundo invitado es Juanjo García Cabrera. Juanjo, buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues presentar a Juanjo de forma breve tampoco es nada sencillo porque lleva 20 años trabajando en tecnologías de la información, tiene por tanto una amplísima experiencia y conocimiento de la nube, de IoT, de Big Data y actualmente desde su puesto como Azure Business Lead en Microsoft España, pues seguro que tiene aportaciones también muy interesantes que hacer a este debate. Y bueno, como siempre, pues me dejo para el final a esa persona de Encamina que me traigo a estos debates porque sé que nos va a aportar ideas súper enriquecedoras sobre el tema en cuestión que tratemos en el Propulsion. Y como hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, pues he pensado una persona muy concreta, Paco Jiménez. Gracias por dejarte liar una vez más. De nada, encantado de participar y bueno, yo como José también vengo a aprender mucho, que seguro que entre todos podremos aportar algo al debate y sumaremos un poquito en el apasionante mundo de la inteligencia artificial. Seguro que sí que sumamos. Pues que yo quiero contarlo, Paco. Bueno, Paco es Corporate Director de Encamina y antes lo comentábamos, siempre que desde marketing le liamos para hablar de estas cosas, él me dice, es que yo no soy experto en inteligencia artificial, pero bueno, por eso digo que se deja liar. Pero lo cierto es que Paco tiene una trayectoria brillante en el sector TIC, es un gran conocedor de la tecnología, su claridad de ideas nos va a aportar muchísimo y bueno, de esto no nos beneficiamos solo en Encamina, sino que compagina sus tareas de dirección con la dirección colegiada también de Entre Sistemas, forma parte también de la Asociación de Partners de Microsoft en España, vicepresidente de ASECAM y paro ya, porque si me entretengo más con vuestros currículums, nos pasan aquí los 30 minutos y no hemos hablado de inteligencia artificial. Bueno, pues vamos a empezar ahora sí hablando de actualidad, si os parece. Y vamos a poner la vista en el 2021 que está a punto de empezar y en lo que podría pasar habida cuenta del cambio que se ha producido en la presidencia de los Estados Unidos. En los últimos meses, Trump ha impulsado una guerra comercial contra China y detrás de esto se intuye, o bueno, para muchos es más que evidente la lucha que hay ahí por liderar la tecnología. No obstante, a mí me gustaría, si alguno se atreve, que nos explicáis si realmente pensáis que detrás de este veto hay una lucha por ese desarrollo de la inteligencia artificial y cuál creéis que será la postura a partir de ahora de Biden en este tema, porque muchos dicen que va a seguir en la misma línea que Trump. Vamos a romper el hielo con José García de la Guía. José, te ha tocado. Hay muchos sectores, y voy a hacer la comparativa, en los que Estados Unidos, como aparente líder mundial de la industria, el comercio y la economía, ha hecho dejación de funciones clarísimamente. Si tú miras el transporte marítimo, dentro de las 20 primeras navieras del mundo no hay ninguna estadounidense. Dentro de las grandes aerolíneas que dominan el mundo, no lideran las estadounidenses. Sigue habiendo aerolíneas grandes por el tráfico interno, pero no están liderando el interoceánico, por ejemplo. Y en mercancías, muchísimo menos.
¿Qué está ocurriendo? Que Estados Unidos lleva 15 años mirándose el ombligo y con Trump todavía más. En cuanto a la inteligencia artificial, aquí lo que se está librando es una batalla por la información y por cómo manejarla. Al final la inteligencia artificial son varias cosas, no es solo una. Está desde las analíticas avanzadas y predictivas, está el machine learning para que las máquinas aprendan a hacer cosas, cosas tan diferentes como saber interpretar una factura que te viene en un PDF escaneado, no te viene en modo texto, o saber conducir autónomamente un coche. Y realmente ahí, en Estados Unidos, el liderazgo de esto lo lleva la empresa privada y, sin embargo, en China el liderazgo de esto lo lleva el gobierno, ¿de acuerdo? Con unos objetivos claramente geoestratégicos y militares, ¿de acuerdo? Sino que le pregunten a todos nuestros países que trabajamos con ellos en Asia, desde Vietnam hasta Indonesia y demás, porque siempre que un mercante sale, los chinos saben dónde están, saben dónde van a ir, cómo van a moverse, cuáles son las mercancías, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues realmente sí hay una batalla. El señor Einstein no podía prever que la siguiente guerra mundial iba a ser la de la información. De acuerdo, aquí la inteligencia artificial tiene mucho que decir. Y evidentemente sí, hay una batalla por eso. A ver, está claro que va a haber un cambio importante y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José. Hay un liderazgo de empresas privadas muy, muy interesante, haciendo cosas espectaculares, pero es un punto de vista totalmente diferente a como tienen otros países, efectivamente. Inteligencia artificial es datos y la guerra es datos. Entonces, yo creo que Estados Unidos también lo tiene claro y si veis el auge que tiene la ciberseguridad ahora mismo es espectacular y cambios tiene que haber porque ya la gente está viendo el potencial que tiene la información, hasta dónde puede llegar a ayudarnos la inteligencia artificial, que no es infinita, ¿no? Desde luego hay que quitar este mito de las películas, pero es capaz de hacer tareas automáticas, sacar conclusiones de datos, tomar decisiones de una manera mucho más eficiente en cosas que le hayamos entrenado. O sea, magia no hace, hay que entrenarle, hay que enseñarle, hay que explicarle cómo se procesa esa información, pero esta información manejada por países tiene su miga, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, desde luego va a ser un foco en el que van a poner esfuerzos seguros sí o sí todos los países. Porque ya no pienso en cosas malas, pienso en todo lo bueno. O sea, que yo creo que es lo primero que tenemos que defender desde las empresas tecnológicas. No hay que tenerle miedo a los datos. Hay un poco de obsesión, de regulación, de intentar prohibir, no dar nada. O sea, si pensamos la cantidad de cosas buenas que se pueden hacer con los datos. Ayer estaba hablando con varios clientes sobre predicción de suicidio, enfermedades, fracaso escolar, violencia de género. O sea, hay millones de aplicaciones que esto tiene que ayudar. Y los países se tienen que interesar, por lo menos desde el lado social. Seguro que hay otros países, el lado económico y bélico puede estar presente, pero el lado humano, voy a decir, me parece súper importante. Pues yo creo que con Biden no va a cambiar mucho el asunto. Realmente estamos en un momento crítico de las relaciones internacionales. La geopolítica está dominada por esa guerra tecnológica, como ha dicho José. No es una guerra comercial, es una guerra, o no solo es una guerra comercial, es una guerra tecnológica donde aparecen diversos factores, la ciberseguridad que ha nombrado Juanjo, pero la guerra mediática con las fake news, donde todos los estados están influyendo en el resto o todos los estados más poderosos están influyendo en el resto de los estados por medio de la opinión de sus ciudadanos, el espionaje industrial. Hace nada se anunció pues que se habían robado secretos industriales sobre alguna de las vacunas del COVID que están ahora desarrollándose. Batallas legales como la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del Privacy Shield de hace unas semanas, ¿no? Donde pues la transferencia internacional de datos queda limitada. Es decir, hay un montón de campos de batalla en esta guerra tecnológica que va a condicionar las acciones de los gobiernos. Y desde luego los grandes actores hoy por hoy son China y Estados Unidos. La Unión Europea debería estar, pero yo creo que ni está ni se le espera a ver lo que ocurre. Y hay otros actores como Rusia, por ejemplo. El propio Putin hace nada hacía unas declaraciones que prácticamente decía que quien lidera la inteligencia artificial se convertirá en el líder del mundo. O sea, todo el mundo se está tomando muy en serio
la batalla por la tecnología y en concreto por la inteligencia artificial. Hemos visto conflictos con Huawei hace nada, ahora TikTok, por ejemplo, Estados Unidos está vetando TikTok. Todo eso yo dudo que vaya a cambiar mucho con la nueva administración, porque no es un problema de ideología, sino de gobernanza del mundo. Y Estados Unidos, que efectivamente su sector privado es poderosísimo. 9 de las 10 mayores empresas de capitalización bursátil del mundo son tecnológicas y la mayor parte de ellas son norteamericanas. Ahí está liderando el mundo, pero China está compitiendo con unas armas brutales. Está claro que la inteligencia artificial es un factor disruptivo, ¿no? Aún está por definir hasta dónde va a ser disruptivo, pero yo creo que todo el mundo tenemos claro que va a ser disruptivo y que va a mejorar la eficiencia en un montón de sectores. Pensemos en la agricultura, pensemos en la industria, en la logística. José, va a ser brutal. En la ciencia, donde pueden aparecer ventajas competitivas terribles si son capaces de utilizarse las tecnologías de inteligencia artificial para investigar más y mejor. Por supuesto, en el sector militar. Es decir, hay un montón de sectores estratégicos donde la inteligencia artificial puede marcar la diferencia entre que un país lidere o no lidere el mundo. Entonces, yo creo que sí, que es el centro de la geopolítica va a ser los datos y todo lo que ello supone de computación y de inteligencia artificial. Estáis hablando de un escenario que sin duda afecta a muchísimos ámbitos. Es verdad que no afecta solo al comercial y habéis hablado de industria, de servicios, de sanidad. Yo no sé si hay algún sector en el que todavía no haya aterrizado la inteligencia artificial. Y en este caso me interesa escuchar a Juanjo, no sé por la visión de tu rol en Microsoft tienes al respecto más información que los demás. Yo creo que lo ha dicho Paco. Hay ejemplos para todas las industrias, en todas se está trabajando, otros en nivel de disrupción. En algunas están ayudando en procesos básicos, en el que estamos automatizando y mejorando algunas tareas, pero los siguientes pasos pues, es la automatización, es la predicción, es las tomas de decisión en tiempo real, todo ese proceso de información que bueno, nos queda muchísimo por descubrir. Hay bancos, iba a decir, hay sectores como los bancos que pueden tener a lo mejor alguna limitación más regulatoria y eso puede hacer retrasar y que nos cueste un poco más, pero yo creo que ya se ha empezado a hacer pruebas y con resultados muy espectaculares en todas las industrias. El tema de COVID nos ha dado un empujón espectacular. Ha habido gente que ha tenido que adoptar esta tecnología y pensar cómo hacerlo, porque no era fácil desplazamientos, no era fácil todas las cosas que antes se hacían en presencial, ¿no? Y ha tenido que meter esa parte. A lo mejor no le quiero llamar inteligencia artificial, porque como decía antes José, incluye muchas cosas. A lo mejor simplemente está empezando a procesar datos de una manera más automática, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí, que todas las industrias van a tener cambios espectaculares. En algunas destacarán, porque me ha gustado el ejemplo de Paco de agricultura, pues dices, joder, es fácil ver innovación a lo mejor en un banco o algo así, pero en la agricultura, pues seguro que la habrá. Y tenemos algunos ejemplos de startups españolas que han hecho cosas espectaculares con esto, ¿no? Y seguro que avanzaremos muchísimo más. Y hablando sobre los sectores, José, tú que perteneces a un sector como el marítimo, que es un sector que yo asocio mucho, pues pienso que tradicionalmente es un sector muy analógico. No sé si vosotros en Tibano, si estáis más avanzados que el resto en este sentido. Es un sector tradicionalmente analógico. Te puedo decir que aproximadamente el 50% de los contratos de transporte marítimo a nivel mundial se siguen haciendo en papel original timbrado, ¿de acuerdo? O sea, pero con grandes navieras internacionales, en teoría muy modernas y muy digitales, que no nombraré para no sacarle las vergüenzas, pero realmente ni siquiera son capaces de hacer un documento electrónico o ponerse de acuerdo. Aquí hay mucha legislación por medio, muchos países, ten en cuenta que un barco de transporte internacional toca entre 8 y 12 países de media y que las legislaciones en Indonesia, en Sri Lanka y en la Unión Europea no son las mismas. Entonces, tiene todo lo duro de la historia, ¿de acuerdo? Porque el documento legal más antiguo que sigue con el mismo formato es el conocimiento de embarque, que tiene como 7 siglos, y realmente en lo que se está trabajando ahora es, por lo menos nosotros tenemos ya una primera experiencia que lo que hacemos es digitalizar esos documentos. Y dices, bueno, eso lo hace cualquiera, ¿no? Coges y lo tecleas, no. O sea, nosotros estamos utilizando ya Machine Learning, gracias a Dios, utilizando tanto PDFs que vienen en imagen como documentos en Word, que todavía te llega alguno, que son imprudentes del todo,
o escaneos en imagen, ¿de acuerdo? Y de ahí el sistema Machine Learning aprende, interpreta qué tipo de documento es, tenemos varios ya clasificados, y te lo convierte en datos. Y eso para nosotros es una herramienta muy grande. Evidentemente cambian los perfiles de la gente que tienes, pasas de tener mecanógrafos a tener trainers del sistema de Machine Learning. Evidentemente menos trainers que mecanógrafos. Entonces, bueno, el sector está cambiando. Luego, ahora mismo están empezando a aparecer en el mundo marítimo temas de análisis predictivo con inteligencia artificial, con múltiples factores, para saber cuándo narices va a llegar un barco o si se va a retrasar, porque muchas veces una mercancía que viene de Shanghái a Valencia, hay servicios directos, los hay que no. ¿Qué está pasando en el puerto de transbordo? Si hay problemas, si hay retrasos, si el tiempo va a cambiar, si hay previsión de una tormenta que te va a hacer que el buque vaya más lento, eso te cambia las entregas. Con la tensión que hay en toda la industria ahora mismo, que nadie quiere estocar, tú dices, bueno, un 10% de retraso no es nada, pero claro, un 10% de retraso en un servicio de Asia son 5 días. O 4 días y medio. 4 días y medio se convierten en una semana y te puede pillar con un atasco de varios barcos a la vez y colapsados los servicios de inspección aduanera. Entonces, eso te deja 10 días más tarde la mercancía. 10 días más tarde, para algunos clientes, como algunos que conocéis del sector del retail del textil o piezas para una fábrica de automóviles, es una catástrofe. Si tú a mitad de camino en Dubái puedes descargar unos contenedores, cargar esa mercancía en avión, que es muchísimo más caro, y llevar un alivio de stock para cuando llegue el resto a esa fábrica, es muchísima menos la pérdida que tienen por haber contratado otro tipo de transporte. Y eso solo lo puedes saber si tienes una gestión predictiva de lo que va a pasar suficientemente buena. Y esto solamente pasa con inteligencia artificial. Sí que hay startups que ya están empezando con sistemas de estos. Nosotros estamos trabajando con un par de ellas en modo piloto a ver cómo funciona, pero realmente el poder decir que las cosas van a llegar más tarde y cuándo van a llegar, pues es extremadamente importante en nuestro sector. ¿De acuerdo? Además, es un sector que es muy analógico en su comportamiento, pero hay que empezar con una capa exterior de análisis, como sea. Y decía, ahora que hablas, José, de esa gestión predictiva, hay otro sector que ya también ha aparecido por aquí y que yo creo que a todos nos está sorprendiendo por las posibilidades que tiene la inteligencia artificial, sobre todo a raíz de la pandemia, como es el sector de la sanidad. Entonces, hemos visto cómo, por ejemplo, de nuevo en China, la inteligencia artificial ha ayudado a controlar la expansión del virus y, en cambio, aquí no sé en qué punto estamos. Bueno, cuando digo aquí me refiero a España, a Europa. No sé, decía en qué punto estamos o cuánto de receptivos somos a introducir ese tipo de avances. Y Paco, tú que has hablado ya de esto en otras entrevistas y conoces bien lo que ha pasado en China por los conocidos que tienes allí, ¿qué opinas al respecto? Bueno, pues que evidentemente en China, donde la legislación es bastante, bueno, no la conozco por supuesto, pero la sensación que a todos nos da, ¿no? Que el poder del Estado es tan grande, pues los derechos individuales han quedado por debajo de cualquier regulación. Entonces, pues no ha tenido la cantidad de problemas que hemos tenido nosotros pues para implantar soluciones tecnológicas. Pues, estoy pensando en el radar COVID, que tanto bombo se le dio hace unos meses y que pues no sé si ha servido para detectar algún caso todavía, porque no hemos sido capaces de darle uso, mientras que en China y en otros países, pero bueno, en China se utilizó la tecnología desde el principio para hacer un seguimiento absoluto a todos los niveles, desde, pues por ejemplo, sistemas rápidos de diagnóstico mediante tomografías que conseguían diagnosticar en minutos mediante inteligencia artificial. Rastreo de posibles casos, pues utilizando todos los recursos posibles, imágenes de grabaciones de cámaras, geolocalización del móvil, sitios donde habías estado, es decir, cualquier información era recogida y servía para rastrear a todos tus contactos y, por tanto, hacer un seguimiento mucho más agresivo de la pandemia. Incluso hubo previamente a
a la explosión de la pandemia, hubo una empresa que se llama Bluetooth que hizo una anticipación ya el 31 de diciembre del 2019, ya fue capaz de decir que había una pandemia a través del rastreo de publicaciones en revistas científicas y casos y noticias médicas, brotes, etcétera. Es decir, recogen toda la información posible y son capaces de decir, está a punto de pasar algo, ¿no? Es decir, el uso que se le puede dar a la cantidad de datos que estamos generando es impresionante. Y efectivamente, yo creo que en Europa hemos dejado de utilizar muchos de estos recursos, por un lado probablemente porque no tenemos la capacidad tecnológica o la capacidad económica para centrarnos ahí, y por otro lado pues también porque nuestra legislación es muy garantista y protege las libertades individuales. Somos democracias y por tanto todos tenemos opinión y hemos visto pues manifestaciones antivacunas, manifestaciones en contra de todo esto. Suma, por un lado es una lástima, también son nuestra forma de entender el mundo, pero desde luego que las capacidades de la inteligencia artificial en todo el sector de la salud pues son bárbaras, ¿no? Para hacer diagnósticos, para sintetizar proteínas que ayuden en los tratamientos o en las vacunas, ¿no? Evidentemente, la inteligencia artificial no va a hacer que todas las vacunas pasen de fase rápidamente, pero sí seleccionar de una forma más ágil cuáles son las mejores candidatas, ¿no? Cosas de estas, desde luego, estamos, yo lo decía, ¿no? Estamos todavía en el principio. Lo que vamos a ver va a ser, por un lado, apasionante y por otro lado, escalofriante. Ya veremos cuál de las dos pieles se nos queda, ¿no? Pero está siendo emocionante cómo se está desarrollando el uso de la tecnología para resolver problemas de lo más curiosos, ¿no? Antes hablabas de la agricultura. La agricultura es un sector con un potencial tremendo, porque realmente ¿qué sectores están utilizando más la tecnología? Aquellos que tienen grandes empresas, que son las que son capaces de generar estas inversiones y de tener grandes datos, y menos las que son más pequeñitas, porque como siempre llegan un poco más tarde. La agricultura, pues al menos la que nosotros conocemos, no suele ser muy intensiva, muy grande, ¿no? Pero poco a poco pues se harán explotaciones cada vez más grandes, y donde la inteligencia artificial va a ser capaz de recolectar fruta en función de su color y del grado de madurez, de detectar plagas anticipadamente, yendo directamente a tratamientos a la planta o al conjunto de plantas que están enfermas y no a toda la plantación, de ajustar los niveles de nutrientes que tienen que alimentar en función de la pluviometría, de la temperatura y de no sé cuántos mil parámetros. Es decir, la eficiencia va a ir creciendo rápidamente, progresivamente, pero sin parar en cada uno. Es que allá, al sector donde mires, aparecen posibilidades que son sorprendentes, ¿no? La imaginación vuela y claro, lo que nos falta es tener la capacidad de invertir en esos sectores para volcarlos, pero que está claro que en el mundo se van a invertir, con lo cual irá arrastrando al resto de países y el resto del mundo. Yo estoy ilusionadísimo. A mí me gustaría rescatar de las palabras que ha dicho antes Paco y que ha sacado en la conversación, bueno, el tema de que obviamente aquí no estamos aquí estamos, quería decir, en una democracia y hay límites que no podemos rebasar y derechos individuales que hay que respetar. Pues me gustaría que, Juanjo, decías antes que la inteligencia artificial no es infinita. Entonces, yo quería saber si realmente la inteligencia artificial se está marcando límites o es que los tiene y punto. Tampoco hay que darle más vueltas. Claro que tiene límites y claro que se los tenemos que marcar. Yo creo que lo estamos diciendo ahora mismo, las aplicaciones son infinitas, pero tenemos que empezar a trabajar desde un punto de vista cultural en el que la gestión de los datos no sea algo negativo. Paco ha puesto el ejemplo de la aplicación de COVID, no ha funcionado porque han generado miedo. Han generado esa percepción del usuario final de que pueden saber dónde estoy, con quién estoy en cada momento, etcétera, etcétera. Entonces, algo que se hubiera convertido en algo totalmente positivo y que hubiéramos podido reducir el número de contagios, pues se le ha dado la vuelta por completo y se ha convertido en una utilidad que no era la que quería el usuario final. Entonces, yo creo que limitaciones
se las pondremos nosotros de forma regulatoria, pero tenemos que trabajar muchísimo en que la gente entienda, como decía al principio, que todo esto tiene, por supuesto, sus aplicaciones malintencionadas como todo, pero muchísimas más positivas. Eh, una vez que empecemos a entender que los datos ayudan, yo siempre pongo el mismo ejemplo con la publicidad. Tú puedes elegir ver la televisión y tragarte todos los anuncios, te gusten o no te gusten, o estar por internet, entrar en un portal y ver los anuncios que alguien ha elegido para ti en base a tu experiencia y tu histórico. Te puede gustar ver solo esos anuncios o puedes pensar que te están espiando. Es que son dos puntos de vista completamente diferentes. Pero una vez que superemos ese límite, empezaremos a tener una gran cantidad de información que nos permitirá entrenar a esa inteligencia artificial para hacer cosas. Pero desde luego tiene límites. Si nosotros no le enseñamos, no le formamos, no le decimos qué tiene que hacer, la inteligencia artificial no es mágica, no se va a poder... Cuando vemos, por ejemplo, proyectos como DeepMind, que es capaz de ganar a un humano en pocos minutos, después de haber estado, 3, 4 días aprendiendo cosas, ahí no hay magia, es que se le ha entrenado para hacer una cosa muy específica y para eso, cuando ya entiende todas las reglas de un juego como el ajedrez, para eso efectivamente ya no hay límite. Puede ganar a cualquiera en el mínimo tiempo posible. Pero si le pones otro juego, tiene que volver a empezar otra vez desde cero. Entonces, sí, la inteligencia artificial tiene límites. Desde luego no tiene esa capacidad de reacción ante un problema en tiempo real que podemos tener los humanos. Cuando todo sea automatizado y se lo podamos definir en un modelo matemático, cuanto más cantidad de datos tenga y mejor haya sido entrenado, pues entonces nos ganará y será capaz de hacer cosas mucho mejor que la inteligencia humana, ¿no? Pero sí que tiene límites. Y yo creo que tenemos que buscar, perdonad que insista, porque es que mi trabajo es todo el día ver cómo hay miles de proyectos maravillosos y espectaculares sobre cosas de información. Ayer estuve con unos antiguos amigos y están haciendo cosas para las personas mayores. Gente que está sola en su casa, que antes tenía centros donde ir y que ahora mismo no puede volver a salir de casa, no tienen actividades de ejercicio, no saben qué noticias ver, porque tienen una desinformación, como decía antes creo también Paco, con el tema de los fake news. Entonces es gente haciendo cosas maravillosas con los datos y con inteligencia artificial para sectores tan críticos como estos, ¿no? Pero sí, con límites, por supuesto. Pues tenemos que ir acabando y a mí me gustaría que para acabar mirar al futuro. Juanjo ya está apuntando, todos habéis apuntado alguna línea hacia aquí, pero me gustaría que os aventuréis a decirnos dónde está el futuro de la inteligencia artificial, que es mucho aventurar, y ya lo sé, pero os pido que os atreváis a hacer algún vaticinio como conclusión. José, por ejemplo, empieza tú. Uf, esa pregunta es complicada. A ver, ¿dónde está el futuro de la inteligencia artificial? Yo creo que no lo sabemos. ¿De acuerdo? Nosotros podemos saber a dónde tenemos que ir y tenemos que tener claro los límites éticos. Más allá, la inteligencia artificial, ¿a qué tiene que llevar? Tiene que llevar a hacernos pensar más a los humanos, curiosamente. Si la inteligencia artificial no la utilizamos para estimular nuestros cerebros y utilizar nuestra materia gris, convertiremos a una gran parte de la población mundial en zombies. Y os lo digo así de claro. Tenemos que utilizar la inteligencia artificial para que la gente piense en cómo mejorar, en cómo utilizarla, en cómo entrenarla, en cómo interpretar los resultados que nos da. ¿De acuerdo? Si yo tengo una aplicación de inteligencia artificial que me hace, lo que decía antes, un análisis predictivo de cómo se van a mover unos transportes o qué problemas puede haber, entonces tenemos que ser capaces de que la gente esté preparada para saber trabajar con la inteligencia artificial. Que no nos pase como ha pasado con las redes sociales. Que las redes sociales se han convertido en un instrumento de manipulación social. Claramente, nuestra sociedad no estaba preparada para la elusión de fake news y cosas malintencionadas que hay en las redes sociales. Entonces, el efecto es para mí es pernicioso. Independientemente del factor de entretenimiento y comunicación que tienen, que ese es bueno. ¿De acuerdo? Y el origen yo creo que es muy bien intencionado, pero hay claramente un mal uso con la inteligencia artificial. Tenemos que preparar a la sociedad para trabajar con la inteligencia artificial, si no, pues tiene sus riesgos. Y eso supone muchísima educación y muchísima divulgación
y hacer que la gente piense de verdad. ¿De acuerdo? Eso es donde veo que va el tema. Bueno, pues estoy de acuerdo con José. Adivinar el futuro es casi imposible, entonces, y sobre todo si nos vamos a dentro de 10, 15 años, es casi seguro que digamos lo que digamos nos vamos a equivocar. Entonces, no sé si tiene mucho sentido ver hacia dónde va a ir la inteligencia artificial. Que como otras tecnologías disruptivas va a seguir cambiando el mundo de una forma radical, sin lugar a dudas. Que tendremos que encontrar nuestro sitio dentro de la inteligencia artificial, más que encontrar el sitio de inteligencia artificial dentro de nuestro mundo, porque no vamos a poder impedir que siga desarrollándose. Desde luego, creo evidentemente que los problemas éticos y regulatorios son un desafío tremendo. Creo que también el marketing, entendedme como marketing, es decir, creo que el nombre inteligencia artificial no ayuda en nada, está asustando a la gente cuando realmente estamos hablando de tecnología de poco más o menos que matemáticas, que estadística, no es verdad, pero bueno, que le hemos puesto esa etiqueta de inteligencia artificial y asusta, y por eso se produce ese rechazo de decir, tendríamos que explicar el sector que al final la inteligencia artificial no es más que una ayuda a nuestro trabajo, que hace unas tareas rutinarias muy concretas, que está preparada para hacer cosas muy concretas, que no es capaz de pensar, que no es capaz de autoalimentarse y desarrollarse y ser el Skynet. Eso sí que es ciencia ficción, y esto para el profano le resulta hasta pues le asusta. Ostras, que la inteligencia artificial, tanto las partes que control e inteligencia artificial están ligados. Creo que tenemos que trabajar desde el sector, desde las administraciones, desde todo aquel que tenga capacidad en explicar a la población de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, que no hablamos más que de utilizar la tecnología para complementar nuestros trabajos como una ayuda más en un montón de áreas donde hasta ahora no era posible porque no teníamos la cantidad de datos y la calidad y la capacidad de computación que tenemos ahora. ¿Hacia dónde nos llevará eso? Pues el tiempo lo dirá. Yo soy muy optimista, creo que al final nos llevará pues a la inmortalidad o cosas así. Casi nada. Juanjo, tu cierre, no sé si estás de acuerdo con Paco. A ver, con lo de la inmortalidad. Bueno, sí. tengo varias apuestas hechas, Juanjo. ¿Puedo hacer? No sé si lo llegaremos a ver, Paco, ojalá. A ver, a mí me gustaría pensar que nos va a ayudar, y por ver la parte positiva también del COVID, nos va a llevar vamos a pensar un poco así, que estábamos como evolucionando y transformando, pero lentamente. Ahora la inteligencia artificial nos va a meter un empujón, está cambiando incluso la gente, lo que estudiar, los perfiles que necesitamos en las empresas, el tejido empresarial que en España es muy pyme, el cómo va a tener que trabajar, o sea, estando en una empresa puntera tecnológicamente hablando, ves cosas que están en los extremos opuestos, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, pues, sectores como el que decía Paco, que está un pelín más atrasado como agricultura o algo así, y dices, pues ahora de repente vamos a ver un empujón muy fuerte a todos. Yo creo que entre la evolución de perfiles humanos y la facilidad que vamos a dar a todas las empresas, yo quiero ver que la inteligencia artificial en unos años pues ha sido un empujón hacia siguientes pasos que nos ayudará. Bueno, pues vuestras conclusiones me parecen un final perfecto para este podcast, en el que yo os pedía al principio que me ayudarais a centrar las ideas. Y bueno, tengo que decir que pese a lo complejo del tema, pues habéis aportado ideas llenas de sentido común, enfoque, y eso sí es enriquecedor. Pero los tres habéis coincidido en que la inteligencia artificial nos va a ayudar a mejorar nuestras vidas, nos va a ayudar a ser más felices, y eso debería augurar, por lo menos a priori, una convivencia tranquila. Y bueno, otra cosa son los aspectos que puedan entrar ya en colisión con aspectos políticos y que al final, pues, quien nos gobierna, quien tiene que decidir. Así que bueno, en definitiva, nos dejáis mucho sobre lo que reflexionar. Así que gracias a los tres, de verdad, y hasta pronto. Muchas gracias, un placer.